Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Bienvenida. Qué alegría volvértelo a decir, ¿eh? Totalmente, bienvenida a la sexta temporada de Memoria Sexta Sur. temporada, parece mentira. De verdad que sí. Estamos como en las series, pero yo tengo que decir que después de... y además hemos estado un poquito más de tiempo de descanso del habitual, también, bueno, pues por esa cuestión de que... Vamos a decirlo aquí, como no hay secreto, conciliación familiar, que tú ahora nos contarás cómo está tu peque. Me parece que estábamos grabando ayer podcast, ¿eh? Y han pasado 2 meses. Han pasado 2 meses de desconexión, de novedades, de disfrutar, de trabajar mucho también. Pero yo estoy encantada de volver a esta sexta temporada de Memoria Sur. Yo creo que había ganas de historia y como siempre empezamos, si quieres nos ponemos un poco al día de lo que ha dado de sí el verano. Tú nos cuentas también algunas anécdotas, comentarios que han dado de sí. Y yo quiero comentar solamente 2 cosas. Una es agradecer de corazón a Estefanía Recio, que es artista malagueña y ilustradora, que ha hecho una serie de dibujos, de ilustraciones en sus redes sociales, basándose en lo que contamos en el podcast, en lo que contamos en Memoria Sur. Y además los cuelga y es precioso porque ella es muy aficionada a una disciplina que a mí me encanta, que es la de Urban Sketchers, que son, bueno, pues esos dibujantes que van captando, que van fotografiando en dibujos rincones de la ciudad. Es un movimiento que cada vez tiene más adeptos y ella hace unos dibujos en su cuaderno absolutamente deliciosos basándose en esas historias que nosotros contamos de Memoria Sur. Desde aquí también mi agradecimiento y la emoción de que al final lo que hacemos, bueno, pues se convierta en fuente de inspiración o en motivo de entretenimiento y de diversión y de evasión de la gente que nos sigue, ¿no? Yo de verdad que invito a la gente a que lo busque en Instagram, Estefanía Recio, la va a encontrar seguro y que gracias de corazón porque me ha parecido emocionante lo que tú dices, que efectivamente. De esa fuente de inspiración. Y por otra parte, una fecha en la que no pudiste acompañarme, pero que quiero agradecerlo porque me pareció una experiencia espectacular. Lo estaba hablando antes con Fernando y Víctor, que ya adelantamos que están aquí, enseguida los saludamos, pero que me pareció una experiencia espectacular con la Asociación Gastronómica Kilómetro Cero, una cena en Hacienda Nadales, que era la finca de Tomás Heredia, en homenaje a Manuel Agustín Heredia, el padre de Tomás Heredia. Nos invitaron para dar una pequeña charla previa a la cena, y la cena además era un menú adaptado del siglo XIX. Tal y como se cenaba en el siglo XIX, efectivamente. Adaptado a los modos de hoy, por decirlo así. Y bueno, que me encantó formar parte de esa experiencia y que también reconocer también la figura de esa gente que está reconociendo también la historia. Sí, al final todo lo que tenga el gancho de la historia está bien, ya sea desde el dibujo, la gastronomía, la divulgación, como hacemos este podcast, pero yo he detectado este verano especialmente, me he movido mucho por Málaga, bueno, he hecho escapadas, pero me he movido mucho, que la gente lo sigue, que le gusta y que siempre cada persona que sigue este podcast tiene una pequeña historia o que hace suya y la transforma en algo lúdico o algo especial para él, o alguna historia que le haya tocado, aunque sea de manera transversal, y es lo que estábamos comentando antes de empezar, que es sumamente emocionante. Totalmente. Sí, yo no sé si tú quieres contar alguna cosilla más o alguna... Bueno, yo quiero que me cuentes una pequeña historia familiar, de la pequeña C. Maravilloso. O sea, hemos tenido ¿Te ha mucha adaptado suerte. bien? Está estupenda y lo digo con la boca pequeña. Duerme bien, come bien, que se quede así. Ten cuidado que sos un niño trampa, ¿eh? Ya me lo está diciendo todo el mundo, Yo, que se quede así, lo digo con eso, con la boca pequeña, porque vamos, de verdad que muy bien. Hemos tenido mucha suerte, no nos podemos quejar. Pues nada, enhorabuenísima, Curro. Ya dispuestos aquí a arrancar esta nueva temporada, lo adelantabas tú, tenemos, bueno, a nuestros compañeros, amigos, ya Fernando Alonso y Víctor Heredia, bienvenidos, queridos. ¿Cómo están estáis? hallados? ¿Cómo ha ido ese verano? Buenas tardes, sí, buenas tardes. Pues bueno, el verano es intensamente histórico con pues esos artículos que el periódico nos pide desde hace ya, creo que ha sido la 7ª temporada, en nuestro caso, veraniega. Y bueno, pues la verdad es que es un trabajo intenso que te obliga a llevar una disciplina de trabajo en pleno verano, pero al mismo tiempo muy satisfactorio, ¿no? Yo creo que Fernando seguramente lo compartirá, pues esa disciplina de preparar, elegir los temas, documentarlos y luego, claro, sacarlos en un espacio reducido, que es el límite. Que eso es muy complicado. Claro, eso, lo más doloroso de estos artículos es podarlos, luego dejarlos en la extensión necesaria para que se puedan publicar. Pero bueno, es una tarea grata
que bueno, ya se ha convertido en una rutina veraniega. Ya se ha convertido casi en rutina, porque como, claro, los que nos siguen estarán acostumbrados a que mientras nosotros paramos el podcast en verano, toman el testigo como una familia bien avenida, pues lo toman Fernando y Víctor, que son los que se dedican durante todo el verano a regalarnos, porque eso es un auténtico regalo, porque las historias son sumamente interesantes, un artículo al día de aspectos de nuestra historia, ¿no? Y muchos de ellos, a lo largo de la temporada, bueno, pues se convierten también en capítulos de podcast donde ampliamos muchas veces, bueno, pues eso que comentaba Víctor, esas partes que se quedan fuera por una cuestión imprescindible de espacio, ¿no? Así que, Fernando, tú también en tu campo, ¿no? Efectivamente, Trabajando. hemos estado en el campo en Casa Bermeja con la paz y la tranquilidad, pasando el menor calor posible, y es verdad que hemos hecho 300... Hemos llegado al 300, no sé cuánto, si tú llevas la cuenta, pero son 330 o 300 los que llevamos en los 7 veranos. Y allí en el campo, pues con tranquilidad absoluta. Mi pareja está trabajando todo el verano, con lo cual no hemos ido a ningún lado. Y la verdad que la gente nos preguntaba, digo, ¿cómo se ocurren tantas cosas? Y la verdad que tiene trampa. Tiene trampa porque tanto Víctor como yo tenemos una libreta, bueno, una libreta cada uno, en la que vamos a lo largo de todo el invierno anotando los temas que se nos van ocurriendo, que nos vamos encontrando en lectura, investigaciones o paseos, y va uno apuntando los temas y luego en verano pues lo va uno desarrollando o no, porque a veces no tiene el tema entidad para hacer un texto, pero claro, porque si no sería imposible que el 2 de julio se te ocurran a ti 25 temas de golpe. Ya digamos, ¿no? hay varios temas para el año que viene, sí. ¿no? Sí. No, hasta nos sobran. Yo tengo ya leído algunos que me han sobrado, que es verdad, digo, nos sobran temas, digo, pues sí, hablaremos bueno, del año que viene. Es verdad que me decía un amigo, Rafael Maldonado, dice, oye, echo de menos los artículos. Oye, y digo, pues es verdad que sí, todavía es que cojo el periódico y ya abre el periódico buscando el artículo. Yeah. Oye, es verdad, si ya no hay, ya no lo escribo. Oye, sí, julio y agosto. Antes de meternos en el grueso de la nueva temporada, ¿de qué artículos estáis muy orgullosos vosotros de los que habéis publicado este verano? ¿Algunos que os haya gustado especialmente cómo ha quedado? Para que la gente también lo pueda buscar y echarle un ojo. La verdad que estamos no muy agradecidos a los comentarios de los lectores, que los lectores, comentarios muy agradecidos todos y muy, muy cariñosos y constructivos, aportando ideas y ocurrencias que no se nos habían a nosotros pasado por la cabeza. Y es verdad que yo, de los temas así más curiosos, este José Gutiérrez, que tuvo 38 hijos, que fue el primero, creo que fue el primero de los míos o algo así, y que ha tenido mucha aceptación. Luego también el de la venta de la catedral, que es un tema que parecía que era la venta una de la leyenda, catedral a Unguiri, eso se convertirá en un podcast. que es completamente real, y además eso que tenemos pasar el Málaga, sur del año 71 que efectivamente se vendió, y luego hay un tema que a mí me ha llamado la atención, que yo, de esos temas que uno no piensa que van a tener tanto seguimiento, que es cuando el de los Larios huyeron por el tejado de su casa en 1868 con la gloriosa. era, cuando huyeron por el tejado de su casa y ya no volvieron. Ajá. Y ya no volvieron desde efectivamente. entonces, ¿no? Sí que es cierto que normalmente solemos decir, y yo lo leí muy bien en tu artículo y está muy bien especificado, que los Larios huyen. En un primer momento sí que es cierto que Martín y Manuel Domingo se quedan a defender el palacio, porque bueno, iban con las intenciones de arrasarlo y de quemarlo, como efectivamente ocurrió, pero a mí me resulta muy curioso imaginar cómo pues la mujer, los hijos que quedaban huyen por los tejados hasta la aduana y después posteriormente se van a Gibraltar, ¿no? En el caso de Martín y Manuel Domingo un poco más tarde, pero que aquello marcó, bueno, pues la ruptura total de la familia con Málaga, que incluso, bueno, se llegó a materializar en algo tan rupturista como que en la inauguración de la calle Larios, ya lo hemos contado muchas veces aquí, no hubo ningún representante de la familia Larios, salvo el apoderado Jiménez Astorga y Carlos Larios, marqués de Guadiaro, que sí estuvo, pero no tuvo ni papel protagonista, ni siquiera formaba parte, bueno, pues de esa cortejo, de esa parte más pudiente, sí. Y más de la dinastía de los Larios que hizo posible la calle Larios, ¿no? Pero me pareció sumamente interesante tu artículo. Y Víctor, mójate tú, ¿con cuál te quedas tú? Pues mira, me cuesta escoger entre los hijos, los ¿no? temas, claro, ¿no? Efectivamente. Bueno, quizás por bueno, la repercusión, porque un tema, como apuntaba al escribirlo, ¿no? Pues quizás la calle más polémica de Málaga, por la calle Héroe Sostoa. Porque claro, el nombre, ¿sabes?, ha dado lugar durante muchos años a interpretaciones, porque él como es Héroes de Sostoa, Héroe de Sostoa, y es verdad que además el ayuntamiento cambió la denominación de Héroe de Sostoa, metió el D
en un momento dado en una reforma urbanística o de callejero, y todavía eso lo ha complicado más. Entonces, bueno, recordar un poco la biografía de este hombre y comentar las circunstancias en las que se fue conocido en Málaga, que había un vecino del siglo XIX que había tenido un papel importante en la guerra de independencia y que, bueno, había protagonizado varios actos heroicos, e incluso el hecho curioso de que cuando el alcalde de Málaga en 1930 dice, bueno, pues se queda nominada esta calle, ¿no? Y así he dicho, ¿no? Y claro, así he dicho. La calle, como comentaba antes, tiene un nombre que ha dado muchísimas vueltas, ¿no? Un poco recordar esa cuestión y a ver si hay alguna manera de fijarle un nombre que no dé pie a confusión, que sepamos que está dedicada al señor Tomás de Sostova y no a ningunos héroes en general, ni a ninguna batalla, ¿no? Que sabemos que esa confusión habitual en la ciudad. También el artículo de los callejones, también vi que, bueno, parece que había comentarios favorables, ¿no? Bueno, para recordar, ya había una cierta tradición de otros de años anteriores, de hablar pues de los pasajes, de determinados los pasillos. Los pasillos, hemos hecho un podcast doble, sí, efectivamente. Un poco hablar de los callejones, ¿no? Como pues son pervivencias del urbanismo islámico y, bueno, en algunas calles del centro pues todavía podemos ver esas barreras, esos callejones sin salida. Incluso quedan algunos que ya, claro, por las mismas dimensiones del artículo, quedan algunos que existen, pero ya están privatizados. Pero se pueden ver, si levantamos la cabeza, como hay un espacio entre dos casas que corresponde a callejones ya desaparecidos, ¿no? Pero que siguen ahí, ¿no? Siguen de alguna manera. Una pequeña huella. Sí. En fin, esos temas, también los de las huelgas escolares, poco creo que ya hace 100 años ya había esa conflictividad escolar, son algunos de los temas que, bueno, que se me ocurren así en un primer vistazo hacia atrás, pero todos han sido satisfactorios a la hora de prepararlos, ¿no? Que siempre te queda eso, ¿no? De tener que reducir, pero bueno, es una manera, la divulgación tiene esto, hay que manejarse en unos espacios reducidos que permitan llegar al público, ¿no? Lo bueno es que lo hacemos en diferentes soportes y aquí, como tenemos el podcast y esto, no es que sea ilimitado, no vamos a aburrir, pero aquí podemos hablar. Y os queríamos, Curro y yo, cuando nos planteábamos la nueva temporada, ya que nos habéis estado acompañando en la última, decíamos, bueno, pues tenemos que contar con Fernando y con Víctor como el hecho simbólico de decir, van a estar con nosotros de nuevo en estos capítulos que quedan por delante a lo largo de este año. Y a mí es que me fascinó cuando me pasasteis el listado de temas con el que arrancamos A la sombra de la historia, que el primer capítulo, que además soléis escribir a cuatro manos y hacéis muy bien, porque además yo no acierto a adivinar quién escribe una cosa y quién escribe otra, y me gusta jugar a intentar descifrarlo. Era sobre un edificio absolutamente emblemático de nuestra ciudad y que es el gran desconocido, ¿no? Por dar ese contexto del lugar donde se encuentra, bueno, pues muchos de nuestros seguidores habrán toda la vida escuchado hablar de los edificios el ABC del Parque, ¿no? Exacto. ABC del Parque, que está pues en esa paseo de norte, en ese paseo norte que constituye el ayuntamiento de la ciudad, que hace poco ha cumplido el centenario, el Banco de España y el edificio de Correos ABC, que hoy en día es la sede de la Universidad de Málaga, en concreto del rectorado, ¿no? Entonces yo creo que de los tres, el más desconocido, sin duda, es ese edificio blanco que parece que siempre está vacío, ese edificio clásico que es el Banco de España, que mucha gente piensa que no tiene uso, y no solo es que tenga uso, sino que esconde una historia absolutamente fascinante en el interior, hasta con la vivienda del director, ¿no? Y todavía en uso. Entonces, yo creo que una buena manera de arrancar este podcast es sacando de ese anonimato, bueno, pues de esa duda de qué uso tendrá este edificio que todos sabemos que es un banco. Pues, bueno, pues gracias a vosotros, que se dedicaron una mañana, amablemente acompañados por el director del banco, ahora lo contaréis, a recorrer pues todas esas dependencias, a contárnoslas, y que hoy la traigamos al podcast de Memoria Sur, ¿no?
Bueno, en realidad tenemos que también agradecer a nuestro amigo José María, que conocía al director y fue el que nos facilitó esta visita y el que nos sugirió la idea. Digo, ¿por qué no hacéis algo del Banco de España? Y es verdad que siempre es lo que tú dices, un edificio que aparentemente está vacío, pero cuando uno entra dentro... Y además es que nunca hay movimiento. Sí, tú... Pues, salvo por los camiones de que yo nunca he visto. Los camiones... ¿Pero tú lo has visto, los camiones? Sí, porque yo he cubierto durante muchísimos años, he ido al ayuntamiento a diario... Y los entonces, veía. Por calle Roma, sí, efectivamente, se ven los camiones de Prosegur, creo que es la empresa, de entrando y saliendo esos camiones acorazados, los camiones blindados con el dinero. Y sí se ve, salvo por ese movimiento que es constante, y yo digo que he tenido oportunidad de verlo a lo largo de muchos años yendo al Ayuntamiento de Málaga casi a diario. Yo no veo público que entre paso o que por allí salga. por las tardes con la perra y será que por las tardes no pues pasan, tranquilo, pero que sí, por la mañana deben ser. por la parte trasera. Pero lo sí que llama la atención cuando uno entra dentro es la cantidad de gente que hay dentro. Pero no solamente de trabajadores, pues no me acuerdo cuántos. 30, creo que una treintena 30 empleados, empleados, sino la cantidad de clientes. Que siempre que salías de un despacho y entrabas, porque las visitas guiadas pasabas por lo que era el banco, propiamente dicho, siempre había allí varios clientes entrando y saliendo, o sea que hay movimiento. Sí, es verdad que un edificio, tanto quizás porque ese jardincito previo que tiene, a diferencia del ayuntamiento y de Correos, ¿no? Que es un edificio distante, ¿no? Que esa majestuosidad tan de las frío, columnas, tan frialdad, blanco, ¿no? Es un poco tan un edificio limpio, que se admira, pero al mismo tiempo da cierto rechazo, establece una separación, ¿no? Frente a Correos, que tanto con el rectorado, que es un espacio que se entra, se visita, cuando funcionaba como Correo, pues también era un espacio con mucho movimiento, y el ayuntamiento con otro tanto. Es verdad que en medio el edificio del Banco de España, con ese aspecto frío, blanco, comentaba Ana, y quizás con ese menos tránsito, queda ahí como un paréntesis entre los dos edificios que lo acompañan en ese ABC, ¿no? Pero bueno, como dice Fernando, se puede entrar, es un edificio que ofrece servicio a los ciudadanos, bien nos lo recordó pues Adolfo, el director del banco, y que bueno, perfectamente se pueden hacer gestiones desde las más, bueno, ya creo que no se puede hacer lo del cambio de las pesetas, que ya euro, ya que ya pasó, ya eso ya tuvo su tiempo, tuvo su caducidad, pero bueno, se pueden hacer muchas gestiones, y además, bueno, lo podemos extendernos un poquito más adelante a incluso visitas escolares. Hay programas de visitas escolares para conocer elementos de funcionamiento del Banco de España, de educación financiera, con lo cual ahí yo creo que además hay intención, ¿no?, de que se abra el Banco de España pues a la sociedad malagueña, que se ha conocido, y un poco que si se va perdiendo ese miedo o ese temor a esa especie de gran caja fuerte, ¿no?, que es lo que parece, o ese templo del dinero, ¿no?, que lo comentábamos en el artículo, es como ese estilo romano, esa columnata tan clásico, lo que transmite es un templo, recuerda, pero claro, ¿a qué se le rinde culto en su interior? Claro. Al dinero, ¿no? Y es más tan compacto. En ese ejercicio de querer hacer de puertas abiertas, de esas puertas que vosotros habéis atravesado tan amablemente por parte del director, de tu amigo que te puso en contacto, y el director de ¿cuál es el apellido del director? Adolfo Gil. Adolfo Gil. Que yo creo que lleva de 10 o 15 años de director, no me acuerdo si era 10 o 15 años. 15 años, recordar, sí. Yo es que me lo leí en su día y ya se me había olvidado el apellido. ¿Qué encontráis nada más entrar en el Banco de España? Por dentro están fantasmagóricos, si me permite, más allá de los clientes. Digo el aspecto interior. Es verdad que es grandioso clásico. lo que es el patio, que está cristalado con una grillería preciosa que yo no conocía, y luego ven las ventanillas con los que las quieren quitar ahora, con los cristales blindados de bioseguridad, que los quieren ahora para conseguir mayor cercanía con el cliente, y la verdad que tiene una altura, una amplitud, los materiales nobles que están por toda la esquina, y es verdad que todo está hecho para dar seguridad al cliente y para dar prestancia del dinero que se guarda allí, y la verdad que es una cosa que impresiona. Sí, estamos hablando de unos edificios construidos a principios del siglo XX con motivo en la Segunda República. En ese entorno, efectivamente, a medida que se va construyendo el parque, que el parque se va asentando, que va también, pues floreciendo esa vegetación, pues empieza esa idea de poner los edificios principales de la ciudad en la parte norte, ¿no? En el paseo norte. Sí, precisamente el solar donde luego se levantó el Banco de España era uno de los dos que quedó libre,
y que no se había construido en ello. Y para la exposición de 1924 de productos malagueños, la feria de muestras que se celebró aquel año, los jardines de Pedro Luis Alonso, de los actuales jardines, pues fue el recinto principal, pero donde luego se levantó el Banco de España era donde estaba, digamos, las casetas de feria, lo llamaban el cortijo. Entonces que ahí se instaló, pues, en ese solar una reproducción de un cortijo que sirvió de caseta, de restaurante, sí. Y precisamente por tanto tuvo un origen bastante festivo, que ya poco después pues ya lo adquiere el Banco de España y ya pues encarga una nueva sede institucional. La antigua estaba en la calle Córdoba, la Alameda de Carlos Hayo, la Alameda Hermosa, y encarga una nueva sede que la va a preparar el proyecto José Yarnoz, que es un arquitecto navarro que era el arquitecto del banco. De hecho, intervino en la propia central del Banco de España en Madrid, hizo una de las ampliaciones y además creo que fueron 20 sucursales las que fue edificando, proyectando por toda España, ¿no? De hecho, hay alguna parecida, creo que era la de Guadalajara, que tiene una columnata muy parecida a la de Málaga, aunque es otro edificio, pero los tipos de letras, que son muy característicos, esos detalles de la letra, esta Art Deco, que es lo que nos encontramos dentro. Si por fuera el edificio tiene un aspecto romano, muy inspirado por el estilo romano, una arquitectura que recuerda, a mí personalmente, estamos en los años 30, en España en la Segunda República, pero bueno, en otros países de Europa fue la arquitectura del fascismo italiano, que recuerda el uso de mármoles, la majestuosidad que uno encuentra en el vestíbulo de entrada, ¿no? Esa sobriedad, pero sobriedad con materiales lujosos, hace que el edificio pues impacte y sin duda se impone sobre el visitante, ¿no? Por lo menos en la parte pública, aunque como comentaba Fernando, luego ya los espacios privados de sala de junta y el despacho del director, pues vemos unos materiales mucho más cálidos, las maderas, las taraceas, el despacho del director y la vivienda del director. Bueno. Está todo igual que cuando se hizo, se hizo del 33 al 36. Pues el despacho del director no se ha tocado nada. Hombre, lógicamente tiene aire acondicionado y los teléfonos, pero lo que son el mobiliario, la decoración, el tapiz, la lámpara de bronce, el suelo, que es todo de marquetería fina y taracea, las mismas mesas del director, está todo igual que cuando se abrió en el 36. ¿Y cómo? ¿No? ¿Entras a ese despacho y cómo es? O sea, bueno, se entra, hay que pasar un control de seguridad de Guardia Civil a la entrada, pero bueno, eso como cualquier edificio público, que se entra, hay un Guardia Civil en la entrada y luego pues se entran con unos códigos de seguridad, como íbamos con el director, que nos atendió muy amablemente, y entramos en el despacho y allí nos contó pues todo lo que era, las funciones que hacía el Banco de España, que hacía, todo este tipo de cosas. Previo al despacho del director hay una sala de juntas con una balanza comercial, que estas balanzas son las que servían para pesar el oro antiguamente en los bancos primitivos, lo tienen precisamente como ese recuerdo, y luego una mesa preciosa, había también un reloj del siglo XVIII, creo recordar, ¿no? Sí. Y todo eran muebles que están catalogados, y previo a al despacho de directoria y a la sala de juntas, pues hay unas oficinas muy grandes donde están todos los empleados trabajando, pues con las muchísimas labores que hay, atendiendo al cliente, y cada uno tiene pues su función, ¿no? Sí, entre los detalles que se cuidaron, por el patio de operaciones, pues está cubierto por una montera de cristal de la Casa Momellán, que es la misma que encontramos vidrieras en el propio Ayuntamiento de Málaga, al lado, o en varios panteones del cementerio de San Miguel, en algunas iglesias. Era una casa, en el de Felisain, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos unos muy bonitos. Es curioso que en el del banco no son polícromos, sino son vidrieras muy sobrias, que juegan con unos diseños de ese Art Deco, con pocos colores, color blanco, negro, gris, como mucho, donde las iniciales del Banco de España parecen como escritas en una guitarra, ¿no? Lo interpretamos bonito, así, ¿no? A la manera cubista. Sí, tiene un toque. Que nos gustó, sí. Toda esta fotografía, perdón, voy a interrumpir, toda la fotografía, o mejor dicho, de todo lo que estamos hablando, existe la fotografía y está incluida en el artículo, que como siempre dejamos vincular las notas del podcast, que lo digo siempre, pero que la gente sepa que puede ver esa imagen de la que estamos hablando, por ejemplo, la vidriera, que es muy chula, la verdad. Sí, bueno, nos contaba Adolfo, el director, que también ya de manera testimonial la presencia sobre el patio de operaciones de un reloj cautivo, que estaba vinculado a otro, que funcionaba en función de otro, que bueno, ya era de los años 50, pero bueno, una de esas curiosidades que conserva el edificio de sus primeras etapas. Y que era réplica del que hay en Cibeles. Claro.
la sede central. A mí una de las cosas que más me llama la atención, que lo comentaban allá, es el hecho de que allí vive el director. O sea, allí vive el director, Sí, su familia, es decir, la planta de arriba, la segunda, si no me equivoco, corregidme. La primera. O la primera, mejor dicho, claro, es una casa. O sea, es la casa Y a la donde que se vive el entra por la director. única puerta que hay. Porque es verdad que el Banco de impresionante. España tiene nada más que una puerta que le ha quedado al paseo del parque, quitando la puerta de atrás de los garajes por donde Sí. entran Sí. los coches blindados. Pero claro, tú das la vuelta al edificio, no hay más puertas. Entonces la única puerta que hay es la puerta principal. Bueno, pues antes de entrar a donde está el Guardia Civil, hay una puerta discreta que es por donde se pasa a la casa del director. Ahora mismo es verdad que todo lo que es la primera planta y segunda planta estaba en obras, porque ahora quieren convertir, bueno, están rehabilitando las viviendas, pero lo que es la segunda planta y la tercera quieren hacerlo ahora modernos espacios estos de coworking y de trabajo a distancia. Quieren abrir el Banco de España a las nuevas tecnologías, etcétera. Pero bueno, lo que es la casa del director está en la primera planta. Hay 2 viviendas. Una del director y otra de un alto cargo, que creo que El no. responsable de caja. Un responsable de caja, que creo que no vivía ya allí. Vivía el director. Y luego en la segunda planta había 8 viviendas de ordenanzas, conserjes, porteros, que el último estuve viviendo hasta hace no mucho. Ahí en la segunda planta han echado todos los tabiques abajo y le han hecho un espacio diáfano. Pero lo que es la primera planta, que es donde está la vivienda del director, son viviendas inmensas. Nosotros visitamos una de ellas, nos dijeron 300 metros cuadrados, pero yo creo que pueden ser más. Y claro, hay que pensar que está el ayuntamiento y luego está la calle Francisco Bejarano. Exacto. Luego está el Banco de España y luego está la calle Alcalde Pedro Luis Alonso. Entonces, lo que son las viviendas dan a estas calles laterales, estas calles perpendiculares a lo que es la avenida de Cervantes. Entonces, haciendo esquina con la avenida de Cervantes, estaría lo que es el recibidor, un recibidor inmenso, que puede ser como esta sala, puede tener 50 o 60 metros cuadrados, y después del recibidor hay un gran salón y un comedor, que tienen puertas que lo separan y que lo unen, según la abra o la cierra. Y esa sería la parte pública, la parte de protocolo, cuando el director quiere recibir a alguien, tiene que hacer una comida, un recibimiento. Sí, al final tiene un papel muy importante Claro, de un representante representación. del A mí Banco de España en Málaga. y perdona que te interrumpa, No, sí. para que no se me vaya, eso antiguamente, estamos hablando de hace, pues de hace casi un siglo, no era tan extraño. Hay que recordar también que en la aduana, hasta no hace tanto, ahora es la sede del Museo de Málaga, pero también vivía, pues el gobernador civil tenía su vivienda. La primera planta sí que se estaba dedicada a las autoridades, a los altos funcionarios, y en el mismo caso que el Banco de España, toda la parte de las buhardillas, toda la parte de arriba, pues sí estaba más destinado a las ordenanzas, a los miembros de seguridad y todo eso. Es decir, que puede que la gente se sorprenda de que vivan ahí, pero no era una cosa tan extraña, era algo bastante habitual, era como el lugar de representación, y era una parte también un poco simbólica de que había alguien importante al cuidado de todo aquello, ¿no? Efectivamente. Y eso, entonces, lo que es la esquina con la avenida de Cervantes, y vamos a ponernos en la calle Francisco Bejarano, pues todo eso es la zona donde estaban los salones para recibir a los invitados y todo esto, y todo lo que sería el protocolo. Y luego todo lo que es la calle Francisco Bejarano, se abre una puerta, un pasillo larguísimo, y a los lados salen los dormitorios. Todos dan principalmente a la calle Francisco Bejarano. La otra vivienda es la que da al alcalde Pedro Luis Alonso, y es simétrica esta, exactamente igual. Y yo conté 6 dormitorios, pero posiblemente hay alguno más. Y cuartos de baño enormes, como el salón de nuestra casa. Y al fondo del todo estaba la cocina y un cuarto para el servicio. Pero claro, la cocina, que estaba al fondo del todo, ya da a la calle, como en la calle, ahora no me acuerdo el nombre. La parte trasera. La parte Sí, trasera es la calle Guillén Sotelo. La calle Guillén Sotelo. Allí donde va la cocina, que tuvieras por la ventana de la cocina y lo que se ve la Alcazaba, que es como la zona, por así decirlo. Y lo mejor de toda la vivienda eran los suelos hidráulicos, que eran una maravilla. Todos eran diferentes en cada habitación. Y además los techos altísimos. Claro, esto se construyó en 1930 y tanto, cuando entonces, aparte de que era una vivienda de representación, pero no se construía como ahora. Hoy se hace una vivienda en 80, que digo en 80 metros, en 70 metros, pero entonces no había... Bueno, en 70 y es mucho menos. Hay que pensar que de esas 2 viviendas, la del director y la del responsable de caja, luego sacaron 8 en la segunda planta. Claro. De estas 2 viviendas sacaron 8 para lo que eran las ordenanzas. Claro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur.
Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.